¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Lo que pasó en el Senado no es que ridiculiza a la vicepresidenta con sus comentarios, sino ridiculiza al Senado. El Congreso le decía al Ejecutivo, tenés que gastar tanta plata, pero no le decía cómo, de dónde salía esa plata, ¿no? Entonces yo digo, la analogía que hacía es como cuando un niño le pide a su padre o a su madre, comprame este juguete, haceme este viaje, hacer lo que fuere, y bueno, el niño no repara en el costo, ¿correcto? El adulto es el que repara en el costo. Siempre hay un punto en los gobiernos en el cual piensan que los que escuchamos somos tarados, ¿sí? Y ahí quien está hablando es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dice, bueno,
Para gastar plata tenés que decir de dónde sale esa plata. Pero hay un pequeño detalle. De que, a ver, los estados no se manejan como una casa. Ese es el argumento que pretenden los libertarios siempre. Un estado se maneja como una empresa. Se maneja con un presupuesto. Al no haber presupuesto, ya la discusión de decir, bueno, ¿de dónde sale la plata? Queda al exclusivo arbitrio del que maneja la caja. Porque no hay un presupuesto, no hay una obligación. El gobierno lleva 2 años sin presupuesto y esto se ha convertido en una especie de llave de paso por la cual dice, nosotros manejamos la plata, pero ¿de dónde sale la plata? Nosotros decidimos de dónde sale la plata. Y utilizan el argumento de que no se sabe de dónde sale la plata para echarle la culpa al Senado. Al final del día lo que hay que entender es que el gobierno está empecinado en no darle plata a los jubilados, a los que le prestan asistencia a los discapacitados, a Bahía Blanca, porque estas son las 3 cosas que se votaron la semana pasada, solo para guardar esa plata para pagar la deuda, y esa deuda proviene de la bicicleta financiera y de la deuda que toman para mantener el dólar barato. Pero como no lo pueden decir así, inventan estos argumentos y bueno, el superávit fiscal es una meta mayor y meten miedo. Y dicen, bueno, si no hay superávit fiscal va a volver la inflación y va a volver... Nada, falso de toda falsedad. Para garantizar el pago de la deuda es que necesitan el superávit fiscal. Y mientras tanto, los que necesitan la guita, que se jodan. Y hay una cuenta muy sencilla que sacaba este fin de semana la Oficina de Presupuesto del Congreso. En verdad la citaron un par de editorialistas que decían que el costo de restituir la moratoria es el 0,03% del Producto Bruto Interno. 0,03% del PBI. Que el costo de aumentarle un 7,2%, o sea, los famosos 2 kilos de carne de los que hablaba Sergio Palazzo cuando se le dio media sanción en diputado, es el 0,4% del PBI. Y fíjense que eso es... No, perdón, el 0,3%. El total da el 0,38%. La moratoria y el aumento jubilatorio da el 0,38%. Contra el 0,41%, que fue lo que el Estado dejó de cobrarle a los ricos cuando rebajó el impuesto a los bienes personales. O sea, en el origen de todo esto, acuérdense cuando se hablaba de la ley bases y el capítulo fiscal, está esa decisión del gobierno, al estilo Trump, al estilo de todos los libertarios del mundo, de cobrarle menos impuestos a los ricos y quitarle la guita a los que más lo necesitan. No hay nada detrás. Todo lo demás que escuchen es zaraza. Hay una decisión ideológica, convencidos de que si vos le quitas los impuestos a los ricos, esto genera más actividad económica y genera un efecto derrame que favorece al conjunto de la población. Bueno, en montones de casos se ha comprobado que eso es falso. Sin embargo, estos muchachos, por una cuestión ideológica exclusivamente, vuelven a hacerlo. Le quitaron impuestos a los ricos, no hay mayor actividad económica en la Argentina y ahora le niegan la plata a los jubilados, a los universitarios, a Bahía Blanca, a los que tienen que hacer asistencia en discapacidad. Para todos esos no hay plata. Ahora, a la hora de dejar de recaudar plata del impuesto de bienes personales, ahí no hubo problema. ¿Quién está haciendo el golpe institucional? ¿El que te dice, Senado, no te podés juntar? ¿El que le dice a la vicepresidenta que no es del Senado, es del Poder Ejecutivo, está ahí para administrar las sesiones, que le dice, picátelas? Y los que dicen, hay que bombardear el Congreso, hay que sacar los tanques, hay que llenar... ¿Quién es el que hace el golpe institucional? ¿O quién es el que en sus comportamientos da indicios de golpe institucional? Pregunta de sentido común que se hace el senador de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Recuerden cómo analizábamos la semana pasada todo lo que sucedió en el Senado y que terminó con una derrota de 6-0 en materia de votos para el gobierno. El presidente arrancó la semana, el 9 de julio, diciendo que bueno, que los gobernadores todos querían que fracasara el gobierno. Todos, enfatizaba el presidente, pero en ese conjunto de los todos, buena parte de esos gobernadores le habían votado la ley bases un año antes, y ahí no eran conspiradores, ahí eran héroes y merecían ir al acto del 9 de julio. Ni tanto ni tampoco, son gobernadores. Fueron electos, tienen intereses, tienen que administrar presupuestos, tienen que hacer obras y no son conspiradores, porque en definitiva lo que se votó no fue un golpe institucional, no fue un juicio político, se votaron
6 leyes, 3 de las cuales lo único que hacen es pedir más fondos y otras 2 que lo único que hacen también es pedir más fondos. No es, o sea, y si se está hablando de plata, siempre hay una negociación posible, no es un golpe institucional como dijo el gobierno, como salieron todos los voceros del gobierno a decir, y en la locura esta de decir que es un golpe institucional, que es el kirchnerismo, que en echarle la culpa al revoleo de todos, también cayó la vicepresidenta Victoria Villarroel y colocaron al país en una situación de sospecha de que hay un golpe en curso. Si hay un golpe en curso, si ellos sospechan que Villarroel es una traidora que está conspirando, que lo digan más claro. Pero están hablando de una traidora, y una traidora vicepresidente, traidora al presidente, ¿qué es? Una golpista. Entonces, ¿hay un golpe en curso? ¿Por qué no nos dan los detalles? Ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. Bueno, este es el argumento de Patricia Bullrich, pero claro, lo dicen así con una convicción, uno frena un poquito y dice, che, pero esto es mentira. La propia vicepresidenta de Victoria Villarroel, que nadie podrá decir que se ha pasado al peronismo, ni a la oposición, ni nada por el estilo, porque en todo caso ella es una nostálgica de la dictadura, digamos, no es difícil cuadrarla con algún partido democrático de los que son opositores hoy por hoy. Bueno, la propia vicepresidente Villarroel, hay que decir que dejó que la sesión funcione en defensa propia, porque si ella no cumplía con estos pasos, ella dice, bueno, la sesión estaba perfectamente convocada en tiempo y forma y modos y de acuerdo al reglamento. Si ella no cumplía con estos pasos, la que iba a terminar acusada en los tribunales iba a ser ella, y la que podía terminar complicada iba a ser ella. Entonces ella dijo, ¿yo por qué? Por un gobierno que a mí no me da pelota, que me arrincona, que me trata de traidora, yo encima voy a hacer algo ilegal que me va a dejar a tiro de juicio político. ¿Por qué lo voy a hacer? Al margen de sus planes. Y después está el rumor de decir, bueno, ¿cuáles son los planes reales de Villarroel? Hay un eje que se está formando, Villarroel, Macri, herido por las humillaciones del presidente Javier Milei, cierto sector del empresariado que está harto de los modos de Milei, que piensa que no conducen a ningún lado, cierto sector del empresariado que está necesitando un dólar de otra cotización, un dólar más barato para que vuelvan a ser rentables sus empresas. ¿Quién es el eje que podría simpatizar con Villarroel si en algún momento Milei la choca? Bueno, eso es una discusión hipotética. Pero lo que hay acá es una sesión del Senado en la cual Villarroel dijo, no, muchachos, yo no me voy a inmolar por ustedes. Yo creo que dijo traidora, pero no emitió, se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidente, ¿no? Hizo el comentario, pero sin indicar, sin hacer ninguna referencia concreta. Cuando los senadores de nuestro bloque dijeron que la sesión era irregular, la presidenta del Senado también se retiró. Bueno, ahí lo tienen al jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la difícil tarea de ir y emparchar todo lo que rompe Milei. Francos va detrás, con un poco de tela adhesiva, poniendo, emparchando, a ver todas las barbaridades que dice Milei, diciendo, bueno, no es tan así, nada. Todos lo escuchamos y volvemos al comienzo de lo que dice Sturzenegger, dejen de tomarnos por tarados. Milei dijo claramente que todo eso se pudo hacer, lo dijo en la Bolsa de Comercio, que las cosas que se pudieron hacer, las reformas que se pudieron hacer, que son más que las que hizo la convertibilidad y todas esas cosas, se pudieron hacer porque hubo un jefe de gabinete como Guillermo Francos, pese a que hubo apenas el 15% del Congreso, muy pocos senadores y una traidora. Lo dijo claramente y era en alusión a Victoria Villarroel. Y si por si tienen dudas, ayer el presidente retuiteó cantidad de posteos que trataban a Villarroel de traidora. Ahora sí, el silencio del presidente, que no condenó en ningún caso ni las manifestaciones del Gordo Dan diciendo que hay que sacar los tanques a la calle, ni las manifestaciones del valiente Frank Fijapka, al quien lo tiene que sacar la policía cada vez que va a provocar en una manifestación y hacerse el periodista, cuando en verdad lo que es un provocador para generar y que le griten y le peguen y después victimizarse, y que decía que había que poner un dinamita en el Congreso con los diputados y los senadores adentro, otros retuiteados habituales del presidente que decían
que había que darle armas al pueblo como si esto fuera un chavismo de derecha. Bueno, todo eso el presidente no tomó distancia de nada de eso. O sea, el presidente que tiene tiempo para retuitear cualquier pelotudez, cuando hay algo grave, como es llamar a un golpe porque el Senado te votó algo que a vos no te gusta, para eso no tuvo tiempo de darle ni like, ni tomar distancia, ni escribir un tuit. Estos días se le puso un correctivo democrático a Milei, los gobernadores y luego el Senado. Y la respuesta es profundizar. Y agrego más, dijo Milei, que nos une con la cuestión de las elecciones, dijo Milei que bueno, que independientemente de qué pase, en diciembre, después de las elecciones, él cree que va a tener las mayorías necesarias para llevar adelante el plan de hambre con los jubilados, para llevar adelante el ataque a los discapacitados, para llevar adelante su ataque a las universidades. Dice, si no puedo vetar porque hay mayorías, dice, voy a ir a lo judicial, no tiene a dónde ir. Bueno, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que lo que está diciendo Kicillof, dice, bueno, Milei dice que después de diciembre va a tener los votos necesarios para hacer todo esto. Primero hay que ver, porque lo que va a haber que contar al final del día es cuántos diputados propios le van a quedar, o cuántos diputados entre propios y aliados le van a quedar al gobierno. Hasta ahora uno tiene esa medida de los famosos 87 héroes, que son los que le permitieron resistir y mantener el veto contra los jubilados y contra los universitarios. Bueno, ese es el piso, digamos, que necesita el gobierno para tener garantizado este sistema de gobierno a fuerza de DNU y de negar los presupuestos, una deriva autoritaria, un gobierno semiautoritario que gobierna a fuerza de decretazo, ¿sí? Entonces, la suma, hoy por hoy, esos 87 héroes se mantienen a fuerza de sumar La Libertad Avanza y el PRO. ¿Será ese la elección, con la elección donde seguramente les va a ir bien? Porque recuerden que se está comparando con la elección del 2021, donde apenas metieron 4 diputados. Seguramente van a meter mucho más diputados libertarios. El problema es que el PRO va a perder diputados. Entonces ahí es donde uno va a tener que ver la fuerza que va a tener el gobierno en diputados, se va a medir ahí. Seguramente en el Senado van a tener más senadores libertarios porque hay muchas provincias, sobre todo provincias peronistas, que ahora van a tener que revalidar sus senadores contra el 2019, donde habían hecho una muy buena elección, que fue cuando Alberto Fernández le termina ganando a Mauricio Macri. O sea, objetivamente lo que hay que esperar es que el gobierno va a tener más senadores y hay que ver cuántos diputados propios tiene comparado a lo que se constituye hoy en el bloque oficialista, que es la suma de libertarios y aliados, radicales con peluca, del PRO con peluca y peluqueros diversos. Pero lo que sí se sabe, como dice Kicillof, es cuál va a ser la agenda posterior. Y la agenda posterior va a tener, o sea, va a haber una agenda de saber qué pasa con el tipo de cambio. ¿A cuánto se irá el dólar? Ya el dólar está en 1.300, el dólar futuro para mayo del año que viene está en 1.500. ¿A cuánto se irá? Porque todos dicen que hay que hacer una corrección importante en el dólar. ¿Cuánto será? 1.700 después de las elecciones. Pero después está la otra agenda, y la otra agenda es la que preocupa a los gobernadores. Por una parte se está hablando de una reforma laboral. Esto a los gobernadores ni les inquieta ni les deja inquietar, cada uno pensará según su criterio. A los gobernadores tampoco les inquieta demasiado la cuestión de la reforma jubilatoria, porque no pasa por la administración de sus presupuestos. Se postergará la ley de jubilación tal como está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, se quitará definitivamente la moratoria. ¿Irá la gente a ganar, en su mayoría los jubilados que no tengan suficiente aporte, irán a jubilarse con la PUAM a los 65 años, que quiere decir un 20% menos de la miserable jubilación mínima y algún manguito más que le den proporcionalmente por los años en blanco que tuvieron? ¿Serán esas las jubilaciones del futuro a partir de los 65, 70 años? Por ahí va el proyecto de ley del gobierno. Pero lo que sí les molesta a los gobernadores es la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el gobierno está diciendo, por lo menos esto es lo que les llega a los gobernadores, este fin de semana estuve hablando con un par de muchachos que trabajan con los gobernadores, que quieren quitar el impuesto de los ingresos brutos. Y esa es lo que les da autonomía de dinero a los gobernadores.
El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que es a toda la facturación que hay en cada provincia y que puede ser del 3, del 5, del 7, según las provincias. Y entonces el gobierno le dice, no, ¿saben qué? Vamos a subir el IVA a 24% y ustedes tienen que sacar el impuesto a los ingresos brutos. Pero de esa manera los gobernadores ven venir que con este gobierno que les cierra la canilla de plata con cualquier excusa y los tiene a pan y agua, pidiendo y pidiendo y pidiendo y de vez en cuando les tira unos mangos, dice, no, escúchame, ¿yo por qué voy a darte a vos más poder para que me tengas ahorcado de plata y voy a dejar de cobrar mis impuestos, que es lo único que me da autonomía? Entonces, en la pelea que arrancó esta semana con los gobernadores, es lo que se ve venir después de diciembre. Los gobernadores no quieren, no van a apoyar a través de sus representantes, diputados y senadores, la discusión de la quita de ingresos brutos. Pero para que todas estas reformas salgan, es que el gobierno necesita diputados y senadores que no les discutan, que levanten la mano calladitos y que voten lo que el gobierno diga, aun cuando esto sea para que mucha gente esté peor. Al presidente Menem, hablé lo de Ian Moche, el chico con espectro autista. ¿Se acuerdan que fue bardeado por el presidente y después mandó a todos los trolas que hicieron lo mismo? Se le pidió en realidad al presidente que bajara. Es que esa es una acción, la acción que pretende la familia de Ian es que baje el tuit, ni siquiera hay búsqueda de ningún resarcimiento económico. No, nada. Bueno, lo tengo al doctor Andrés Gil Domínguez, que es el abogado de Ian. Doctor Domínguez, Jorge Rial lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Es más o menos así, ¿no? Se inicia esta causa pidiendo eso, ¿no? Que se baje. Sí, primero es un proceso, se inicia un proceso autosatisfactivo, es el proceso más rápido que existe, que intenta que un juez dicte sentencia de fondo sin dar traslado a la contraparte. El juez entendió que debía transformarlo en un amparo y darle traslado al presidente por 5 días para que conteste, para que se defienda antes de dictar sentencia, y lo que se pretende es que el presidente Milei borre el tuit y que se abstenga de dirigirse en los términos que se dirigió a Ian en la misma red social, que es la red social X o en cualquier otra red social. Recordemos que el presidente, retuiteando a un usuario que es uno de sus seguidores e integrante de las fuerzas de asalto digital de este gobierno, había dicho que Ian era una persona que mentía, que era parte de una confabulación para desestabilizarlo, y le indicó una ideología política que Ian no tiene, porque Ian es un activista de hace 2 años por los derechos de las personas con discapacidad, que no ha abrazado ninguna ideología política. Si la que la tuviese la diría, pero no ha abrazado ninguna ideología política. Sí. Así que eso es la pretensión, y en el marco de esta causa, el fiscal federal y el juez federal, ambos de La Plata, establecieron que la justicia federal es competente porque, según las reglas de la red social X, cada vez que hay un usuario con tilde gris es porque la red le reconoce y lo habilita por ser presidente, jefe de Estado, un rey, un monarca, una monarquía constitucional. Entonces, tanto el fiscal como el juez establecieron que Javier Milei, cada vez que usa la red social X con su tilde gris, lo está haciendo en su carácter de presidente de la nación. Por eso está tramitando la causa en la Justicia Federal de La Plata. Entonces, ¿qué pasó? ¿El presidente no contestó estos 5 días que le dieron? No, todavía no. El juez ordenó el traslado y estamos en el trámite en la etapa de darle traslado al presidente para que conteste en estos 5 días. Pero incluso voluntariamente tampoco sacó ese tuit. No, en ningún momento el presidente le pidió disculpas, borró el tuit, lo llamó a una reunión para disculparse a Ian. Al contrario, a través, no él, pero a través del ejército de trolls que tiene, lo que hizo fue incrementar la agresión sobre Ian y sobre su familia, descalificando a su entorno, intentando descalificar a su entorno familiar. Doctor, acaba de decir algo interesante que muchos medios lo tomaron tratando de relacionar, relacionándolo directamente con el caso Libra, esto de la tilde, ¿no? La tilde gris que le da carácter de funcionario público, o funcionario presidente en este caso puntual al presidente. ¿Se sorprendió con esto que lo relacionen, doctor?
No, porque yo desde el primer día he dicho que desde nociones del derecho constitucional básicas, una persona de que asume el cargo de presidente es presidente 24/7, hasta que deje el cargo. Claro. No puede haber un deslinde de una persona que sea presidente en ciertas horas y en otras horas no sea presidente. Realmente, porque si así fuese, en esas horas que no es presidente, no tendría, por ejemplo, inmunidad de arresto. Uno tendría que decir, bueno, en las horas que, ¿cuáles son las horas que es presidente y cuáles son las horas que no es presidente? Porque en esas tiene inmunidad de arresto, en las otras no tiene inmunidad de arresto. Entonces, desde el punto de vista de derecho constitucional, esto es una cuestión elemental y básica, pero es muy importante que la justicia federal, a través del Ministerio Público Fiscal y de un juez federal, haya ratificado este concepto central. Claro, sí, es eso, ¿no? El concepto es ese, es presidente las 24 horas, los 7 días, y es presidente tanto en Olivo, como en la Casa Rosada, como en un viaje, como arriba del auto, siempre es. En cualquier lugar donde esté, es presidente de la República. Puede estar en ejercicio, no, porque cuando viaja no está en ejercicio, pero sigue siendo presidente. Sigue siendo presidente, obviamente. O sea que la que confirma que esa cuenta es la oficial del presidente, no es una cuenta privada particular. No es una cuenta privada, no es una cuenta particular, porque su amigo Elon Musk, justamente dentro de las reglas de uso y funcionamiento de la red, aclara que solamente le dan el tilde gris a aquellas personas que, como el caso de Javier Milei, es un presidente o jefe de Estado. Sí. No la tiene cualquier otra persona el tilde gris. No, claro. ¿Cómo está Ian? ¿Cómo tomó esto? Porque fueron duros, después se metieron con la madre, profundizaron la crueldad. Él está muy bien, está enfocado en su vida particular y está enfocado en seguir desarrollando el activismo por los derechos de las personas con discapacidad, como lo viene haciendo. Y me parece que con un grado de valentía, de seguridad, frente a un presidente que parece que disfruta de ser cruel como vulnerable, que no lo tienen muchos adultos y no lo tienen muchos actores políticos. Sí. Doctor Gil Domínguez, le agradezco mucho la charla, le mando un abrazo. Muchas gracias, que tengan buena hora. Hasta luego. Andrés Gil Domínguez nos acaba de confirmar esto, que es importante para la causa Libra también. Es importante para Ian primero, porque quien lo denosta, quien lo maltrata, quien lo humilla, es el presidente de la nación. No es un tipo común y corriente, que también sería censurable, pero es doblemente censurable, porque es el tipo que maneja los destinos de este país. Es el presidente de todos los argentinos, nos guste o no nos guste. Y la verdad que meterse con un chico como Ian, habla de la crueldad del presidente y de sus seguidores. Entonces, ¿qué dijo la justicia? Dijo, muchacho, la cuenta del presidente es la cuenta oficial del presidente, no es la cuenta personal de Javier Milei, economista, dueño de perro, lo que vos quieras. El presidente es 24, lo veníamos contando, lo veníamos diciendo, es 24/7. Es presidente en Olivos, es presidente en la Quinta, es el presidente mientras viaja en el auto de un lado al otro, es presidente cuando viaja, incluso cuando no está en funciones, sigue siendo presidente. Y está bien lo que dijo Gil Domínguez. Entonces, cuando no es presidente, ¿lo podemos arrestar? ¿No tiene inmunidad? Claro. No tiene inmunidad, por lo tanto es el presidente. Y para Libra esto sirve. ¿Por qué? Porque él, su defensa, el que dice, lo hice en mi rato libre, cuando yo no ejercía la presidencia. No, lo hizo siendo presidente y el presidente de la nación avaló una estafa. No la avaló, la construyó. Carpano, él es miembro de la Red Nacional por la Recuperación y el Desarrollo de los Ferrocarriles. ¿Qué tal, Gabriel? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucas? Un gusto, ¿cómo va? Un gusto, Gabriel. Bueno, contanos, ¿se viene la privatización del Belgrano Cargas? Sí, tal cual. Ahí el gobierno pisó el acelerador. Recordemos que entre las cosas que planteaban privatizar, este gobierno que viene a entregar lo que nos queda y entregar soberanía principalmente en favor de los Estados Unidos y los monopolios que a ellos representan, con el DNU 70/23 y la ley Bases, una de las empresas que había quedado planteada para privatizar era el Belgrano Cargas. También Trenes Argentinos, que sería la operadora de los trenes urbanos. Pero bueno, pisaron el acelerador y están publicando en los medios la decisión de avanzar con la privatización del Belgrano Cargas, que es la única línea de cargas de transporte de mercancías que en este momento está en manos del Estado, con lo que es un capítulo muy fuerte de la entrega
y el saqueo del país por parte de este gobierno. Recordanos, Gabriel, cuál es el recorrido, qué es lo que conecta al Belgrano. Y mira, el Belgrano Cargas conecta principalmente el centro, el NOA y el NEA de nuestro país. Es un ferrocarril que atraviesa 17 provincias, que tiene 7.600 kilómetros de vía y que el año pasado transportó 8,5 millones de toneladas, que es más o menos el 40% de lo que se transporta en tren. El resto, el 60%, está en manos privadas. Esto es producto de cómo quedaron las trazas del ferrocarril a partir de la privatización de los 90, que hoy nos aparece tan cercano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la privatización de los 90 trajo la desintegración del sistema ferroviario, tal cual lo teníamos. El sistema ferroviario argentino llegó a ser el más extendido en toda América Latina. Nosotros tuvimos 48.000 kilómetros de vía, 37 talleres ferroviarios, más de 100.000 trabajadores, técnicos, ingenieros que desarrollaron una tecnología de avanzada en el ferrocarril, a partir de la nacionalización de los trenes en 1948, en la primera presidencia de Perón. Uh-huh. Y bueno, como decimos siempre, al modelo de país se corresponde un modelo de ferrocarriles, y entonces las clases dominantes, la oligarquía y los monopolios imperialistas que no quieren un desarrollo independiente de nuestra patria, fueron contra eso. Desde la Revolución Fusiladora del 55 empezó lo que fue un verdadero ferrocidio. Tuvo en el Plan Larkin en los 60 una vuelta de tuerca, tuvo un golpe tremendo con la dictadura y coronó con las privatizaciones de Menem. Te freno un segundito ahí porque me parece que es importante en el rescate de la historia. ¿Quién fue Larkin? ¿Y qué vino a hacer a la Argentina en lo que fue el conocido como Plan Larkin? Larkin era un general yanqui que trajo una propuesta que centralmente se basaba en reemplazar el sistema de transporte terrestre por ese momento predominante, que era el tren, por el automotor, beneficiando para esto el desarrollo del automotor y de todo lo que está relacionado con eso en función de el interés de los monopolios estadounidenses. Claro, ¿no? Esto ocurre después del 55, en un momento en el que se instalaban también las multinacionales automotrices en la Argentina. Exactamente, eso. Viene de la mano de la instalación de las terminales automotrices, el desarrollo de la industria del neumático y desde el impulso a la industria petrolera, ¿no? Y entonces para eso el Plan Larkin en los 60 fue un plan tomado por Prebisch en ese momento y que empezó con en desmedro, digamos, del ferrocarril. Claro. En desmedro decimos de lo que es el medio de transporte más económico, más rápido, más seguro, que menos accidentes provoca, y también es importante rescatarlo hoy, el que menos daño al medio ambiente trae. Entonces, digamos, esto está bien lo que señalás, está muy de la mano de intereses de dependencia de nuestro país, y entonces tenían que hacer pelota este desarrollo tan importante que habíamos tenido. Claro, construir una logística de la dependencia y no una logística de la soberanía. Bueno, claro que lo de Larkin quedó muy solapado por la destrucción que hizo Menem, con la reforma del Estado, con el despido. Recordanos en algunas cifras lo que significó el quiebre del menemismo respecto al ferrocarril. Claro, el menemismo y las privatizaciones de todas las cosas que privatizaron, ¿no? Pero en el caso del ferrocarril significó perder 27.000 kilómetros de vía. Nosotros pasamos de tener 48.000 kilómetros de vía que conectaban a casi todo el país a poco más de 20.000. Se perdieron 90.000 puestos de trabajo de trabajadores, técnicos, ferroviarios con enorme experiencia y capacidad.
se cerraron la mayoría de los 37 talleres ferroviarios que teníamos, o talleres emblemáticos como el de Tafí Viejo en Tucumán, que llegó a tener más de 5.600 trabajadores y tenía una producción de calidad excelente, quedó con poco más de 50, fue cerrado, después reabierto y demás, y al mismo tiempo provocó el abandono de casi 900 pueblos, o sea, se cerraron alrededor de 1.000 estaciones, y eso provocó en muchas localidades de las provincias el abandono, la desconexión, a partir de que era el único medio de transporte público que llegaba. Y en el caso de la privatización, esto volviendo a los 90, eso es en números. Después, ¿cómo fue la operatoria? Fue dividir lo que era una gran empresa estatal, un sistema ferroviario integrado, en la carga y el pasaje. El tren de pasajeros quedó reducido al área metropolitana, con menos de 900 kilómetros de vía, y la carga se dividió en su momento 4 o 5 ramales, de los cuales, digo, eso quedó en manos de monopolios que lo usaban para su beneficio exclusivo. Hablamos de que, por ejemplo, el nuevo Central Argentino lo maneja, la opera Aceitera General Dehesa, del Grupo Urquía. El Ferro Expreso Pampeano lo opera el Grupo Techín, y el Ferro Sur Roca lo opera Loma Negra. Entonces, bueno, el Belgrano en realidad es la conjunción de 3 líneas de carga del interior que se unificaron finalmente en una. Esa es la única que, esto también hay que hacer la historia, digamos, ¿cuál fue el otro aspecto fundamental de la privatización? Entregar el transporte de carga a los monopolios en este remache de la dependencia, y el transporte de pasajeros a empresarios corruptos, inescrupulosos, como los Sirigliano, en el caso de TVA, que usaban los subsidios que le da el Estado para comprar líneas de colectivos e importar petróleo de Qatar, por ejemplo. Y entonces eso, ¿con qué lo terminamos pagando? Con la masacre de Once. El 22 de febrero del 2012 sufrimos, los que viajamos en el tren Sarmiento, yo soy usuario de ese tren, vivo en el oeste del conurbano, la peor tragedia ferroviaria de nuestra historia, con 51 muertes y más de 800 heridos. Entonces, bueno, decimos que ya sabemos lo que trae la privatización. Trae desindustrialización, desocupación, desde ya el freno al desarrollo independiente, pero además trae el abandono de los pueblos y trae las tragedias y las masacres como las que ya sufrimos. Bueno, por ahora lo que se está hablando es de la privatización de Belgrano Cargas, posiblemente después se avance nuevamente sobre la privatización del tren de pasajeros, pero vos hiciste una nota que la pueden encontrar en infosoberana.com.ar, que en el título te preguntás quiénes están detrás del proyecto de entrega. ¿Qué multinacionales pueden ser las que se queden con el Belgrano Cargas en este proceso de privatización, si no es que se logra frenar? Mira, en lo que están embarcados es en la entrega, el gobierno de Milei, de esta línea tan importante a, en particular, una mega minera que se llama Rincón Mining, que es controlada por un conglomerado de fondos financieros muy poderosos, que se llama Río Tinto. En el país opera con el nombre de Rincón Mining, y fue público. Tuvieron a fines de mayo y principios de junio varias reuniones con el gobierno nacional y representantes de esta empresa en la que tienen un rol fundamental fondos como BlackRock, como Vanguard, como SSGIA, también la Corporación de Aluminio Estatal de China y empresas australianas. Pero bueno, es fundamental ahí el papel de Estados Unidos, tanto que en estas reuniones que se supo hubo con representantes del gobierno nacional,
para ver cómo se podían hacer cargo de la privatización del Belgrano, estuvieron representantes del gobierno yanqui, que son a su vez asesores de esta mega minera Río Tinto. Esta mega minera es la que se quedó con lo que era Arcadium Lithium, que ahora se llama Río Tinto Lithium, que es la que tiene la principal empresa proveedora de litio. Se quedó con la extracción en Salta y Catamarca, tiene un contrato de exclusividad con Elon Musk para provisión de las baterías para los autos eléctricos. Y bueno, de esto estamos hablando, de el interés de estos monopolios de quedarse con los recursos y el transporte de estos recursos. Está el litio, pero están los minerales críticos llamados las tierras raras, que son fundamentales desde el punto de vista de la seguridad. Y el cobre, sobre todo también, ¿no? Que sabemos que es lo que se viene en la Argentina. Exactamente. Gabriel. Y otros minerales que para el gobierno de Trump, quiero decir esto, son fundamentales, tanto que le hicieron firmar a la Argentina un memorándum con el que el gobierno de Milei se compromete a informar todo lo que se conozca, se explore, se extraiga de estos minerales que Estados Unidos consideran fundamentales desde el punto de vista geopolítico, estratégico. Entonces, sí, por ejemplo, las tierras raras y los minerales críticos que son esenciales para la industria armamentística, ¿no? Lo venimos viendo. La industria armamentística para, exacto, toda la cohetería y el tema de los misiles. Entonces, bueno, el gobierno de Milei se ofrece claramente como el garante de esta entrega a todos los imperialismos, digo, pero principalmente a Estados Unidos, garantizándole también con la privatización del Belgrano Cargas el control y el transporte de estos minerales que nos están saqueando, ¿no? Entonces, Río Tinto, que también, hay que decirlo, tiene base en Gran Bretaña, ¿no? Que ha sido... Sí, exacto, es una empresa que si vos la mirás, la googleás, aparece como anglo-australiana, ¿no? Luego, si vos mirás los componentes de todos los capitales que la componen, hay un 16,7% de capitales de Estados Unidos, un 16% del Reino Unido, un 14% de China, por esta corporación de aluminio que te mencionaba, y un 3% de Australia. A su vez digo esto, el papel fundamental, como aparece en las negociaciones con el gobierno de Milei, es el de los capitales de Estados Unidos. Después están todos esos representados. Bien. Entonces, Río Tinto se estaría quedando con el Belgrano Cargas. ¿En qué tiempo? ¿Cómo es la cuestión administrativa? Mirá, todo eso no está definido aún, se conocen las negociaciones. También hay que decir que las cerealeras y grandes exportadoras de Argentina también pretenden quedarse con esta línea que es tan codiciada, digamos, por lo que atraviesa y por lo que puede transportar. Cargill, Viterra, Cofco también han manifestado su interés por quedarse con esta empresa. No está definido, el gobierno de hecho planteó que la privatización podía dividir el actual Belgrano Cargas en 3 líneas, en 3 trazas, que el que gane la licitación se quede con uno, así que no sería incompatible con que también las cerealeras se queden con otra parte. Y los plazos habían anunciado en el boletín oficial que empezaba en agosto y terminaba en diciembre, en 3 etapas, digamos. La primera, la concesión de las vías, la segunda, la venta del material rodante y por último, la concesión de los talleres ferroviarios hacia diciembre. Eso es lo que habían anunciado, pero, digamos, todavía no está claro, no está el llamado a licitación. Lo que está claro son las negociaciones y los intereses que se están moviendo para quedarse con esto. Y la política de Milei... Debería esto ponerlo la oposición en agenda, ¿no? Yo entiendo que los gobernadores están discutiendo el tema de la coparticipación, de cómo llegan a fin de mes, a fin de año, etcétera, etcétera, o la cuestión electoral. Hay quienes dicen vamos a derrotar a Milei en las urnas, no lo sé, pero estos son los temas gruesos. También el avión de Escaturice con la valija que baja, sí, claro. La corruptela. Ahora, esto no es corruptela, esto es colonialismo, dependencia explícita. Sí, hacer de la Argentina un enclave del imperialismo, en particular de los Estados Unidos,
y dejarnos sin todos los recursos naturales y sin todas las vías de desarrollo independiente como son el ferrocarril. Mirá, nosotros en ese sentido, desde la Red por la Recuperación de los Ferrocarriles, participamos en el tercer encuentro federal por la soberanía que se hizo en Paraná, el 21 de junio pasado, y ahí entre los 22 talleres, se abordó la soberanía de manera integral, hubo un taller sobre ferrocarriles, discutimos esto, planteando que es precisamente de los grandes temas que la oposición y todo el campo popular tiene que tomar, que no es un tema que se va a resolver en sí mismo, es imposible pensar en recuperar soberanía sobre los ferrocarriles si no recuperamos soberanía sobre el resto de las palancas claves de la economía, y eso está claro que es otra política, y eso no lo va a hacer este gobierno, pero bueno, dentro de la pelea más general del gobierno del pueblo, por derrotar esta ofensiva del gobierno, de entrega, de saqueo, de represión, ¿no? De tratar de amedrentarnos y meternos miedo, reprimiendo todos los miércoles a nuestros jubilados, o condenando y truchamente y proscribiendo a Cristina Kirchner, tratan de frenar lo que está creciendo, que es la oposición y la resistencia a este modelo. Así que nosotros creemos que sí, que es un tema fundamental para que sea tomado por todas las organizaciones. No es solo un tema de donde pasa el tren y donde no pasa, o sea, tratar de unir todas las expresiones por la soberanía y contra este modelo, y enfrentar la privatización del Belgrano Cargas tiene que ver con también enfrentar la posible privatización del tren de pasajeros y este modelo en general de saqueo y de entrega del país. Por lo tanto, es una pelea más de nuestro pueblo contra este gobierno nefasto. Gabriel, gracias por la comunicación. Te digo una cosita más, si me permitís. En ese sentido, llamamos a generar un gran movimiento amplio por la defensa del ferrocarril contra la privatización del Belgrano Cargas, y como primera iniciativa, a mediados de agosto, una jornada nacional de visibilización de este tema en todas las estaciones del país. Estemos en contacto, compañero, gracias. Abrazo grande. Gabriel Carpano, miembro de la Red Nacional por la Recuperación y Desarrollo de los Ferrocarriles, pasó con el tema privatización del Belgrano. Carrefour es la cadena de supermercados más grande de la Argentina. Es la primera que llegó de las grandes multinacionales del consumo masivo, pero además es la que más empleados tiene. Tiene aquí en la Argentina unos 17.000. Tiene además su despliegue territorial por encima de cualquier otro de los grandes pulpos internacionales que han caído aquí con ese fin, con el fin de trabajar en el consumo masivo. Y la verdad tiene previsto o había anunciado el año pasado una inversión de $300 millones aquí en la Argentina. Dice su publicidad que sus precios son corajudos, además, y que por eso congela los valores aun cuando la inflación no terminó de aplacarse. Y viene llevando adelante mucha publicidad de este esquema de precios corajudos, con el cual parecía también que respaldaba el esquema o el plan económico de Javier Milei. Tiene ventas proyectadas por $6.000 millones este año en Argentina. Tiene casi 700 locales y está con el tachito arriba del techo, en venta. Una venta que se estima puede llegar a concretar por entre 900 y 1.000 millones de dólares. Claro, la pregunta que dibuja la salida de Carrefour es: ¿seduce a alguien el plan económico de la libertad avanza? ¿Es interesante la Argentina que propone Javier Milei para ese gran capital privado que supuestamente viene a seducir? Da la sensación, cuando uno mira las noticias de los últimos meses, que no mucho. En estos últimos meses, de hecho,
armó las valijas el HSBC, que le vendió a Galicia, armó las valijas Globo, la empresa de envíos por motocicleta y por bici en plataforma, que uno podría pensar como Pedido Ya, como las demás, como Rappi mismo, es parte de la nueva economía, de ese nuevo esquema de explotación de la fuerza de trabajo que parece estar poniéndose de moda en toda Latinoamérica y que engarza con lo que filosóficamente propone Milei. Se fue Procter & Gamble. Procter & Gamble, la multinacional de consumo masivo que compraron los dueños de Newsan, Chernahovsky y compañía, es la responsable de fabricar un montón de productos de los que usamos todo el tiempo. Suavizante para ropa, detergente, jabones de todo tipo, alimentos que se venden masivamente, espuma para afeitarse, afeitadoras, ese tipo de productos de higiene. Si no lo hace Unilever, lo hace Procter & Gamble. Y claro, se fue también Walmart, que le vendió a Chango Más de Francisco de Narváez. Se fue Falabella. Antes se había ido Norwegian, se había ido la fábrica de Nike, que empezó a producir tercerizadamente. Se vendió en parte Danone, la empresa de lácteos. Se fue hace poquito Petronas. Petronas es una compañía de las grandes del sector petrolero, que también supuestamente es el que más va a crecer o el que va a traccionar junto con la minería y junto con la proteína vegetal la economía de los próximos años. Bueno, la verdad es que hay una especie de éxodo, una especie de fuga masiva de compañías multinacionales que, bueno, incluso en sectores como como el petrolero, le venden a compañías locales. Fíjate, Petronas, que es la estatal malaya, vendió aquí sus activos y antes lo había hecho también bajo la administración Milei ExxonMobil. ExxonMobil es una compañía privada y estadounidense, si querés el otro gran modelo de petrolera que hay. Están las estatales de Asia o de Medio Oriente y las grandes privadas europeas o yanquis. Están vendiendo todas, igual que Carrefour. Y cuando vos ves que Carrefour vende ahora, pero que Walmart vendió antes, pensás que, por un lado, tiene que ver con la caída del consumo masivo. Que, bueno, una economía como esta, a dos velocidades, tiene, por un lado, un sector del lujo muy pujante, y, por otro lado, un sector del consumo masivo que se deprime. Y claro, esa depresión del consumo masivo tiene que ver con la caída de las ventas, tiene que ver con la desigualdad que generan esquemas como este, y tienen un espejo en la llegada de marcas como Victoria's Secret, como Gucci, como Dolce & Gabbana, como JBL, empresas que en todos los casos son franquicias, que no van a fabricar nada acá, pero que empiezan a abrir locales por la facilidad que hay para importar y el dólar barato, el tipo de cambio relativamente bajo, a pesar del subidón que pegó en los últimos 15 días. Y da la sensación de que este último par de variables es la explicación. En parte, las empresas multinacionales están yendo por la apertura y por el dólar barato. ¿Por qué? Bueno, porque no creen que esta situación vaya a despegar y se vaya a extender en el tiempo con una nueva estabilidad o un nuevo ciclo de crecimiento, pero sí ven que en este momento, con este dólar y con este régimen cambiario, hay una posibilidad de salir a buen precio de la Argentina. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hizo Telefe, por ejemplo, con Paramount. Eso es lo que hizo Telefónica, que le vendió a Clarín. Lo que estamos viendo son multinacionales que le venden a empresas locales que aprovechan el interés de estas multinacionales por irse de la Argentina, y multinacionales que aprovechan una ventana, lo que consideran una ventana temporal, para irse a un buen precio y llevarse los dólares de acá.
Claro, esos dólares son dólares que las empresas grandes argentinas, los grandes capitales locales, se compran baratos cuando el ciclo cambiario va hacia el atraso, cuando Argentina se endeuda, como se endeudó durante este primer año de Javier Milei. Y el dólar después, por lo general, después de estos procesos, tiende a subir, lo cual hace que, la deuda nos quede a nosotros y sea más difícil de pagar, justamente porque hay que trabajar más para juntar la misma cantidad de dólares. Es algo que refleja también la fragilidad de este plan económico, un plan económico que nos prometía que iba a resolver los problemas de Argentina para siempre y que decía que, el capital extranjero iba a llover, iba a venir acá, como en su momento Macri dijo que se iba a producir una lluvia de inversiones. Nada más lejos de lo que está ocurriendo en un contexto en el que además la economía argentina se muestra cada vez más pequeña. La semana pasada me hicieron una nota, un reportaje en Deutsche Welle para hablar de esto, de la salida de las multinacionales de Argentina, y me impresionó en la nota final que escribió la colega que la hacía, lo que dijo Silvia Neistat. Silvia Neistat es editora jefa de Clarín, muy capa, hace muchos años que cubre empresas, y una de las cosas que decía es: Argentina quedó chiquita. A Carrefour le quedó chiquita Argentina, es la cadena más grande del país de supermercados, pero le queda chico un país que consume cada vez menos y en el cual tiene un despliegue que no sabe si va a poder sostener. Porque después de tantos años de deterioro económico, Argentina es como Chile, pero sin su estabilidad de reglas. Es un mercado que se achicó al nivel de Chile, un país donde las multinacionales en general invierten porque saben que ese sector rico de la población va a consumir y saben que su estructura social no se va a modificar demasiado. Bueno, acá no tienen siquiera esa certeza. Por eso las multinacionales como Carrefour empiezan a ponerse el tachito de venta y miran toda oferta como atractiva. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso es que estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero.
siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando